Muy buenas tardes con todos los oyentes. Agradecer de antemano a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por hacer posible la realización de un webinar más acerca de nuestro curso sobre Derecho Empresarial. El día de hoy vamos a considerar algún aspecto importante dentro de lo que contempla la rama del derecho empresarial, como es el de los contratos mercantiles, ¿no? Entonces, para hablar acerca de los contratos mercantiles, esta, digamos, lo podemos dividir en tres grandes aspectos principalmente, ¿no? De los cuales abordaremos todas, pero de manera, digamos, ligera o de alguna manera filtrando algunos aspectos importantes a considerar sobre otros, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de los contratos mercantiles, es fundamental determinar el objeto, es decir, cuál es la utilidad por la cual se genera este contrato mercantil. Y la respuesta que se suscita principalmente es que este contrato mercantil va a surgir en esta relación, ¿no? De dar esta relación permanente que se ejerce en el rubro empresarial, concretamente. Otro aspecto importante dentro del contrato mercantil tiene que ver con lo que se conoce con los tipos, ¿no?, de contratos mercantiles más utilizados. Entre ellas podemos tener de agencia, de suministros, de depósitos, de garantía, de arrendamientos, ¿no es cierto?, de compra-venta de mercantil, de comisión y publicitarios. Y por último, también se considera el tema del contrato de franquicia. ¿Ok? A ver, entonces, ya dando inicio prácticamente a lo que tengamos que considerar en este webinar, hablamos acerca de los contratos mercantiles, principalmente, considerando de que este contrato se encuentra regulado fragmentariamente por un código de comercio, ¿no? Por el código de comercio. Aunque en este caso va a existir, ¿no?, determinados contratos mercantiles que, ojo, no van a, digamos, ser regulados por este código. Como por ejemplo tenemos los contratos bancarios, ¿no?, de cuentas corrientes, de agencia, etcétera. Entonces, ojo, son contratos mercantiles, no es que no estamos diciendo que no lo son, sino lo que estamos aclarando es que no van a necesariamente estar regulados, ¿no?, por este código de comercio. Dentro del contrato mercantil hablamos acerca de los principios fundamentales y la estructura también por los cuales el contrato mercantil adquiere este papel protagónico dentro del ejercicio del comercio. Entre ellos podemos hablar acerca del consentimiento, ¿no? Es muy necesario considerar el aspecto del consentimiento, ya que concretamente lo que se busca es que ambas partes, si fuera el caso, busquen o tengan un interés en común al momento de poder generar un contrato mercantil. Y ojo, cuando se genera el hecho de tener un interés en común, de antemano se antepone el consentimiento de ambas partes, ¿no? Sin la necesidad de que se tenga que manipular o alterar cuál información se vaya a suscribir para este caso. Entonces, como les reiteraba, dentro del contrato mercantil es importante el aspecto del consentimiento, ¿no? Entonces, lo que se busca en concreto a través de este principio, que ambas partes tengan un consentimiento, es evitar el vicio de consentimiento, es decir, la violencia o intimidación, ¿no?, el engaño o el error que se vaya a poder generar en futuros escenarios. Por eso es que se busca que ambas partes tengan este consentimiento. Otro principio tiene que ver con el objeto del contrato, ¿no? Dentro de la estructura que se vaya a desarrollar, va a ser imprescindible
que exista un objeto de contrato, porque a través de este objeto de contrato se da justamente, ¿no?, la existencia de todo el contrato. Es decir, sin la presencia concretamente de ese objeto, el contrato mercantil carece de sentido. Y por ende, el objeto de contrato tiene que ser un objeto lícito, ¿no? Ahí de repente vamos a adentrarnos a hablar acerca de las causales de anulación, por ejemplo. De antemano podríamos considerar, por lo ya dicho, que van a ser causales de anulación aquellos contratos ilícitos, ¿verdad? Es decir, que van contra la ley. Cuando hablamos acerca de las formas de contrato, encontramos que existe cierta similitud con los contratos civiles, ¿no? Existe cierta similitud, mas no es un contrato tal cual como el contrato civil. Entonces, el contrato mercantil, digamos, va a estar regido en base al principio de la libertad de forma, que si bien se exceptúa de aquellos casos, ¿no es cierto?, en los que el propio código, como ya les he mostrado a un inicio, y las leyes especiales exigen una determinada forma, también este contrato de repente se puede suscribir de manera simple, ¿no? O en su defecto, a través de una escritura notarial. Es decir, que para que dentro de la forma del contrato, habrá que tener en consideración que sea a través de un contrato simple, es decir, ¿no?, sin la necesidad de acudir a un centro notarial, es indispensable nuevamente que exista un acuerdo de voluntades para este caso. Porque si no se formaliza, ¿no es cierto?, un acuerdo, en caso estamos hablando de un, digamos, de un contrato simple, la advertencia, ¿no?, o el escenario que se podría generar, se le es muy complicado, ¿no?, es muy difícil probar con posterioridad, de repente, los puntos anteriormente pactados. Ojo, por más que en este caso se haya apelado al tema de la voluntad y que concretamente se haya encontrado, digamos, un interés en común, digamos, se recomienda más apostar por una escritura notarial y no necesariamente por un contrato simple. Ahora, en el aspecto de la interpretación del contrato, ¿no?, para este caso, es importante indagar en la intención que tuvieron ambas partes al momento de formalizar, ¿no?, la suscripción del contrato. Es decir, consideramos para esta parte los criterios tradicionales de interpretación, los cuales podríamos clasificarlas en cinco partes, ¿no? En los 5 criterios empezamos con la interpretación literal y lógica. Otro criterio es la interpretación sistemática, la interpretación histórica, la interpretación auténtica y por último los usos o costumbres. Estos son criterios tradicionales para, ojo, para la interpretación que se vaya a desarrollar en el contrato concretamente. Claro, si ustedes se ponen a revisar cada criterio, lógicamente, digamos, existe un vínculo, si bien es cierto, para poder considerar como criterios dentro del análisis de la interpretación del contrato, pero indudablemente, digamos, el aspecto que se vaya a analizar de cada uno de ellos difiere relativamente respecto al otro. Ahora, dentro del análisis de las fases en la elaboración de un contrato, encontramos 4 fases. La primera fase se desarrolla a través de un contrato preliminar, seguido, ¿no?, de un precontrato, o como también se le suele llamar, una promesa de contrato. Una vez que ya se ha llegado hasta esta fase, lo que ocurre, ¿no?, es una concurrencia por parte de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir,
para tratar, lógicamente, un punto en especial. Quien ofrece y que en este caso estaría demandando la modalidad o el objeto, bien o servicio que concretamente una empresa esté dispuesto a poder proporcionar. Y esta, de repente, se concreta a través de la firma del contrato. En el aspecto de la eficacia del contrato, aquí concretamente lo que vamos a analizar son aspectos como el tema de la nulidad, la anulabilidad o rescisión, como usualmente se le llama. En el tema de la nulidad de contrato, podemos dar a conocer que lo que se propicia en este espacio es, digamos, abarcar un aspecto en donde una vez que ya se ha suscrito un contrato, ¿no? Se puede encontrar varios aspectos, como varios defectos que de repente no vayan a ser subsanados posteriormente. Entonces, los contratos mercantiles, digamos, se sitúan en un escenario en donde se va a visorar, ¿no?, cierta nulidad de parte de los siguientes, es decir, se genera un contrato ilícito, por ejemplo, ¿no es cierto? Un contrato ilícito. Por más, digamos, soporte, interés y respaldo que se vaya a generar, pero si este contrato es ilícito, entonces se estaría hablando acerca de la nulidad del contrato. ¿Ok? Cuando hablamos acerca de la anulabilidad del contrato, es cuando se descubre que ha existido en algún contrato, ¿no?, cierta información falsa de capacidad de obra, o bien, o lo que se conoce como el vicio de la voluntad, que anteriormente les había comentado. Y por otra, digamos, ya complementario al anterior, de la rescisión del contrato, aquí prácticamente encontramos, ya para cerrar el aspecto de la eficiencia del contrato, es cuando se descubre que produce, ¿no?, se produce un resultado injusto, por ejemplo, un fraude, por ejemplo, de acreedores, ¿no? Entonces, para estos escenarios es donde concretamente se aborda lo que se conoce como la rescisión de contrato. Dentro del escenario de la finalización del contrato, ¿no?, esta se puede generar, digamos, por 4 aspectos, concretamente. Pero digamos, la finalización de contrato más, digamos, más demandada, más utilizada es por mutuo acuerdo, ¿no?, de ambas partes en este caso, cuando se llega a un acuerdo de finalizar el contrato. Entonces, lógicamente, esto se va a interpretar con la extinción concretamente del contrato, porque, ojo, se está haciendo por mutuo acuerdo de ambas partes. Cuando se habla acerca de la finalización del plazo, es decir, es cuando ya se ha establecido cierto marcado y cumplimiento de las obligaciones mutuas. Por eso es que concretamente se genera a través de una finalización del plazo que establecía concretamente el contrato. Otro aspecto tiene que ver por el tema de desistimiento de una de las partes, por ejemplo, ¿no? Esto generalmente puede ocurrir cuando la ley o el propio contrato permite, en este caso, que el contrato finalice porque una de las partes, de forma totalmente libre, va a abandonar, ¿no?, el contrato. En este caso, va a tener, el contratado, perdón, va a tener que comunicar a la otra parte con el objetivo de buscar siempre las formalidades debidas, ¿no? Y por último, es por lo que se conoce por resolución del contrato ante el incumplimiento de alguna de las partes. Eso generalmente se va a ver cuando digamos, cuando un contratado de una de las partes, ¿no es cierto?, contrato, incumple en este caso las obligaciones. Es decir, la ley faculta el tema del perjuicio para poder ser solicitada. Todo este aspecto que, digamos, ya
hemos estado analizando tienen que ver directa o indirectamente vinculadas con el aspecto también laboral, es decir, hablamos de los trabajadores, porque una empresa, digamos, de manera externa, si bien es cierto, puede utilizar esta modalidad de contratos, pero también existen otros escenarios relacionados, obviamente, a esta, que están más vinculados de una manera interna, ¿no? La Organización Mundial de Trabajo, la OIT, ¿no es cierto? Concretamente, a través de la constitución de una organización internacional de trabajo, que se ha generado en el año 1944, establece muchos de los principios que lógicamente, eh, digamos, las modalidades que se van aplicando se adaptan a la realidad por la cual una empresa o una sociedad o de repente el mismo trabajador, digamos, se rodea concretamente, ¿no? Entonces, en esta, digamos, organización institucional, lo que se busca es que el trabajo prácticamente no sea visto como una mercancía, ¿no? Sino que el trabajo sea regulada a través de las reglas de la oferta y de la demanda, concretamente. Ojo, digamos, lo pongo entre comillas, el término del trabajo no es una mercancía porque de repente la imagen que nos podemos imaginar de un trabajo es que sí, en verdad es una mercancía, ¿no? Y este concepto muy posiblemente era un concepto habitual, tanto así que de repente se llegó en ciertos periodos de la historia al tema de la esclavitud, que claro, es decir, en ciertos países del mundo aún se aborda estos aspectos, pero concretamente la OIT establece que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Eh, Principalmente apelando a otros principios, como es el tema de la libertad, que una persona es libre de poder decidir si trabaja o no trabaja, bajo qué condiciones, ¿no? Claro, digamos, esto, como se dice, está escrita, digamos, y en el tema de su aplicación encuentra muchas falencias. Claro, pero de alguna manera, digamos, la información que quiere proporcionar concretamente la OIT es que ya no se vive bajo ese concepto que el trabajo es una mercancía, ¿no? Sino simplemente que el trabajador también es libre de poder decidir si quiere trabajar o no quiere trabajar. Entonces, digamos, me interesa poder abordar otro aspecto, como es el tema de los tipos de vinculación que se vayan a generar concretamente en una empresa. Como les reiteraba, se habla acerca del trabajo libre, por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, el trabajador va a plantearse esa postura si desea o no trabajar, ¿no? Pondrá en un lado el hecho de pasar más tiempo, digamos, con su familia y por el otro, el de poder generar mayor ingreso. Entonces, ya depende de cada uno. El mismo aspecto de analizar en dónde laborar, por ejemplo, ¿no? O para quién trabajar, vienen a estar enmarcados en lo que les reiteraba con el de propiciar un trabajo libre, ¿no? O lo que también se conoce como los pactos de permanencia. De repente, muchos de los que están en la transmisión alguna vez han laborado y se les ha aplicado lo que se conoce como un pacto de permanencia, ¿no? Y si no, les explico un poco acerca de qué trata este pacto de permanencia. Bueno, el pacto de permanencia son lo que se conoce como la licencia con goce de haber. Principalmente estos, digamos, se aplican, digamos, con ciertos plazos razonables, con compensaciones económicas adecuadas. Ojo, esta figura generalmente se opta cuando una persona quiere, digamos, especializarse, quiere seguir una carrera profesional o desarrollar una especialización, un MBA o un posgrado, ¿no? Entonces, se podría generar en varios, ¿no? Pero concretamente pongo ese ejemplo. Ahí, digamos, la persona puede solicitar lo que se conoce como un pacto de permanencia para no romper vínculos laborales concretamente, ¿no? Porque lo está haciendo con cierta justificación de poder especializarse, capacitarse de mejor manera. Y lo otro que tiene que ver con el trabajo forzoso, es decir, si hablamos por un lado de un trabajo libre,
por lógica, también podemos identificar y conocer lo que representa un trabajo forzoso, ¿no? Un trabajo forzoso en donde, lógicamente, el tema de la trata, ya sea de menores, para tocar un punto de todo lo que representa el trabajo forzoso, ¿no? No es que solo trate digamos, de la trata de menores, ¿no? Es un tema muy amplio, indudablemente, pero considerando este aspecto de la trata de menores, se apega a distintas realidades en el sector minero o concretamente, digamos, en poder captar a señoritas en su mayoría y poder de repente eh, prácticamente llevarles a lugares inapropiados para, digamos, para la condición por la cual los menores de edad van transitando y de alguna manera privándolas, lógicamente, del contacto con sus familiares, ¿no? Lo cual, lógicamente, también tiene que ver con, digamos, con la clientela o con el público también que acude a estos establecimientos, porque, ojo, la OIT ya había enmarcado de que el trabajo no es una mercancía, se debe guiar por el libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, en el caso concreto, por poner este ejemplo de la trata de menores, siempre va a haber, digamos, ofertantes, pero los ofertantes van a estar también vinculados a la amplia demanda que esta vaya a tener, ¿no? Si existen consumidores o representan parte de la demanda, entonces este aspecto de la trata de menores se va a seguir suscitando porque hay clientes, digamos, en palabras más fuertes, ¿no? Entonces, el trabajo forzoso va a tener que adoptar diferentes formas, incluyendo el tema de la servidumbre por deudas, por trata o otras formas de esclavitud, digamos, llamamos esclavitud moderna, ¿no? Y por último, se habla acerca del trabajo no forzoso, ¿no? Que si bien es cierto, no hay una contraprestación, pero ojo, esta se hace de manera totalmente libre, ¿no? O por obligación, como es el tema de las elecciones, ¿no? El tema de ser miembro de mesa o demás, digamos, no hay una contraprestación directamente económica, aunque para las elecciones que se van a suscitar el año que viene, sí se va a desarrollar un desembolso de 120 soles, ¿no? Pero digamos, lo habitual era que prácticamente el poder apoyar en una actividad electoral era pues un trabajo no forzoso, ¿no? Que obviamente no existía una contraprestación económica, pero sí, digamos, comprendía como uno, digamos, de los deberes de ciudadano, ¿no? El tema del poder de dirección tiene que estar vinculado con el objetivo de impartir instrucciones, concretamente el aspecto de verificar si cumple, en este caso, con el perfil que lógicamente se está tratando de buscar, o por el otro caso, sancionar el aspecto de los incumplimientos que se vayan a generar en cualquier modalidad de contrato, no necesariamente de empresa a empresa, sino de empresa a trabajador, por ejemplo. Entonces, el objeto, en este caso, de derecho de trabajo, va va a ser el de determinar los parámetros por los cuales dentro del ejercicio de la labor de trabajador y los límites de la participación del empleador se van a ver, digamos, normados por un libre juego que se vaya a generar. Dentro de este aspecto del contrato de la empresa hacia el trabajador, ¿no es cierto? Digamos, encontramos tres aspectos importantes dentro del ámbito de la relación laboral. Empezamos con lo que se conoce como la prestación personal de servicio, seguido de un aspecto de la remuneración, ¿ya? Y por último, el de la subordinación. Aquí lo que vamos a visualizar concretamente es, digamos, dos diferencias muy marcadas, que si bien es cierto, pudieran parecer similares, pero existe una característica en concreto que difiere una de la otra, concretamente. Cuando hablamos acerca del derecho de trabajo, ¿no? Es que aquí encontramos lo que se conoce como un aspecto de una contrata de trabajo. Es decir,
existe una subordinación. Y ojo, cuando hablamos de subordinación, de repente el término es, trae de repente muchas ideas al respecto, ¿no? Pero concretamente utilizamos el término de la subordinación, apelando al aspecto de que la persona tenga que cumplir con cierta normativa, ya sea en el aspecto de horas o el aspecto de los días de trabajo. La otra característica tiene que ver con el contrato de trabajo, ¿no? Si existe un contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que se vayan a generar, ¿ya? Y por último, es que se genera una renta, ¿no? En el tema tributario de quinta categoría. Cuando, ojo, se habla acerca del contrato por locación de servicio, que, digamos, más de uno seguro ha trabajado alguna vez por esta modalidad. Dentro de este vínculo que se está generando entre la empresa y el trabajador, encontramos que estas van a estar reguladas por lo que se conoce el derecho civil. Dentro del derecho civil se caracteriza por la autonomía, es decir, ya no existe subordinación en esta modalidad de contrato por locación. Existe una libre disponibilidad para que la persona prestadora, ya sea de un servicio, por poner un ejemplo, va a decidir a qué hora piensa prestar el servicio o qué día. Imaginemos el escenario en donde yo vaya a poder solicitar, ¿no?, la instalación o la reparación de alguna tubería, alguna fuga que yo pudiera tener. Entonces, lógicamente, yo voy a solicitar un gasfitero, ¿no es cierto? Entonces, el gasfitero me va a brindar su servicio, pero ojo, yo puedo hablar con, digamos, con el gasfitero y decirle, yo deseo la reparación para finales de mes, hasta finales del mes, ¿no? El gasfitero ya sabrá qué días venir, a qué horas venir, con qué personal contar, si un día trae a su primo, si al día siguiente trae a su hermano. Entonces acá como que no existe un aspecto de subordinación, ni en tiempo, ni hora, ni, digamos, las características por las cuales yo como empleador, ¿no?, vaya a poder controlar. Solo lo que se genera acá es un escenario de autonomía, ¿ok? Así es que si, por ejemplo, ¿no?, aprovechando este tema, si ustedes están elaborando bajo esta modalidad por contrata de locación de servicio, la característica que concretamente aborda el derecho civil establece que debe generar un tema de autonomía, ¿no?, que no tienen que tener horario de entrada o de salida. Si es por locación de servicio, únicamente se contrata por un servicio y cada uno ya más o menos evalúa y tiene que cumplir el servicio, ¿no? Digamos, tan simplemente para comentarles un aspecto. La otra característica tiene que ver con el contrato por locación de servicio, que es lo que les comentaba, y que estas ya también en el tema tributario van a generar una renta de cuarta categoría, ¿ok? Entonces, cerrando este aspecto, lo que se identifica es el tema de la relación de trabajo. Es que tanto de la empresa con otra empresa, así como de la empresa con sus propios trabajadores, siempre se va a generar a través de un acuerdo de voluntades, sea verbal o escrita, como les reiteraba. Ahora, claro, indudablemente se apela más a un aspecto escrito por las formalidades y los beneficios que podría generar a futuro, más no un contrato verbal, que obviamente, digamos, es permitido, pero no es lo más recomendado. Otro aspecto es el tema de que se genera una disposición, ¿no?, de actividades personales y un aspecto de subordinación, siempre y cuando se hable acerca de la modalidad por la cual se vaya a buscar esta relación de trabajo. Y la contraprestación, lógicamente, ¿no? Si se contrata para brindar un servicio, sea por locación o por las distintas modalidades en donde sí existe la característica de subordinación, concretamente, digamos, termina el contrato cuando existe una contraprestación, porque si no va a existir una contraprestación hecha
totalmente culminada, entonces esta podría ser, pues, lógicamente causal de anulación y de repente acudir a otro proceso, ¿no? Entonces, el tema del contrato de trabajo o como les hablaba acerca del contrato por locación de servicio, ya hemos visto más o menos por qué forma va siendo guiada. En el aspecto de la contrata de trabajo, lógicamente esta es normada, ¿no?, por la ley laboral. La ley laboral en las distintas modalidades de contrata de trabajo establece justamente lo que se conoce como la relación de dependencia y de subordinación. Es decir, que existe un horario e instrucciones de parte del empleador respecto al servicio que se vaya a proporcionar. Cuando hablamos de este aspecto, ¿no?, de subordinación, también abordamos es que el trabajador va a estar sometido al digamos, al poder sancionador, ¿no? El de poder recibir cierta amonestación, despido o suspensión, obviamente considerando el escenario que se haya podido generar, ¿no? Si es por no haber cumplido, digamos, la tarea o el servicio designado, ¿no?, y eso concretamente es parte de su labor, entonces ahí se acudirá, pues, de repente a un tema de amonestar, suspender, digamos, o en su defecto, o en el peor de los casos, es el escenario del despido. Dentro de la ley laboral también establece el tema de que existen periodos de prueba, ¿no? Entonces, si es que de repente ustedes están trabajando bajo la modalidad de contrata por locación de servicio, en esta modalidad, ojo, no existe periodo de prueba, ¿ok? No existe. Únicamente se trabaja o se genera por las modalidades de trabajo por la ley laboral, que las que están regidas por la ley laboral. En el escenario del despido, ¿no? Esto se va a generar en el escenario de una posible indemnización futura, ¿no? Y la indemnización, lógicamente, va a estar guiado por el tema de tarifario por los cuales ya se va a poder establecer o establece la ley laboral, ¿no? En el otro aspecto que tenga que ver con el contrato de locación de servicio, ¿no es cierto?, identificamos que estas están guiadas o normadas por el Código Civil, ¿no? El Código Civil en la cual el locador no, no va a perder cierta autonomía, ¿no? Es justamente lo que les comentaba, ¿no?, el aspecto de la subordinación o de la autonomía, que para este caso la modalidad de contrata por locación da mayor flexibilidad o independencia a la persona a quien está brindando el servicio. En este caso también es importante analizar que lo que se va a evaluar concretamente por parte del empleador es el plazo, ¿no? Que no nos salgamos del plazo establecido al momento de poder laborar o brindar algún servicio, ¿no? Porque se podría, digamos, una vez ya culminado el plazo y a la vez imaginemos que no se ha logrado por parte del personal, en este caso, no ha podido cumplir, entonces aquí se ha faltado pues al tema del contrato, ¿no? Entonces, esta pudiera derivar en una penalidad por un aspecto de incumplimiento. Pero en el aspecto digamos, de optar por esta modalidad por contrato de locación de servicio y que la empresa, imaginemos, ¿no?, les vaya a decir de que van a tener un periodo de prueba por locación de servicio, no está permitido este escenario. Indudablemente, dentro de digamos, dentro del contrato que se esté generando de la empresa con los trabajadores, hemos observado que existen ciertas semejanzas entre el contrato de locación de servicio y el contrato de trabajo, ¿no? Ambos, digamos, son consensuales, es decir, que existe, ¿no?, un acuerdo de las partes y por ese acuerdo mutuo que existe, entonces es que
se puede generar esta contraprestación económica o por parte de brindar un servicio, ¿verdad? Otra característica semejante es que ambos contratan, ¿no?, la prestación de un servicio. Así también como ambos contratos brindan una retribución, ¿no? Es decir, la remuneración que se le va a proporcionar a la fuerza laboral que se haya podido generar para poder satisfacer cierta necesidad que en este caso se vaya a generar. Así también como un tema de una retribución, ¿no?, cuando se habla acerca del desarrollo de un servicio. Ambos también pueden celebrarse por escritos, ¿no? Es decir, el tema verbal también es dable, pero nuevamente les reitero, no es lo más recomendable. Y bueno, señores estudiantes, de esta manera, de manera tanto ligera, hemos analizado todo lo que tenga que ver con el vínculo de un contrato, ya sea de manera contrato mercantil, ¿no?, es decir, de una empresa a otra, los beneficios que pudiera generarse, y por el otro aspecto, también analizamos un poco el contrato que se vaya a generar de una empresa, concretamente con sus propios trabajadores, analizando ciertas pro y contra que se vayan a encontrar dentro de los diferentes desenlaces o digamos, o realidades por las cuales una empresa vaya a suscitar, ¿no? Y de esta manera, simplemente agradecerles y reiterarles que si tienen alguna consulta, algún tema puntual por los cuales de repente no ha quedado muy claro la idea, con todo gusto les doy la potestad, por favor, para que ustedes pudieran formular cuanta pregunta o duda surja en los comentarios. Y en la prontitud del caso voy a estar respondiendo a cada una de ellas. Y así como también agradecer una vez más a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por hacer posible un webinar más acerca de este curso sobre Derecho Empresarial, y a la vez invitarles a que el próximo lunes a las 4 de la tarde también sean partícipes de otro webinar que tiene que estar contemplado con la rama del Derecho Empresarial. De esta manera me despido con todos ustedes, agradeciendo una vez más a todos y a cada uno de ustedes. Permiso, hasta luego.